Buenas noches, profesora. Mi nombre es Lenny Miser. En esta oportunidad, en relación a la unidad número 3, correspondiente al video YouTube de la simulación de juicio en primera instancia penal. Bueno, el caso que tomé fue el relacionado al mundo chileno. En un principio iba a tomar otro, pero me di cuenta que no tenía la sentencia, es decir, el caso todavía está en veremos. Bueno, para no volver tan largo el video, aprovechando que son 10 minutos nada más, profe, le explico el caso de Edmundo Chirino. Como usted ya sabe, fue aquel que asesinó a la muchacha de 19 años. A él la sentencia, bueno, se le dio sentencia por homicidio intencional. De todas maneras, aquí está un resumen que yo hice en base al caso. Yo se lo voy a juntar en la página. Sin embargo, para no extender el video y para que por supuesto me pueda alcanzar, dejaré entonces para que usted lo lea en su oportunidad, ya que lo que importa aquí es la simulación de juicio. Empezaré de la siguiente manera. Yo voy a ser la parte acusadora, es decir, voy a actuar como fiscal del Ministerio Público. El auto de apertura de juicio, bueno, por supuesto establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 314, se da apertura a la fase de juicio. Por supuesto, en esta fase es donde se declara claramente o se ve claramente lo que sabemos del proceso penal hasta el momento. ¿Cuáles hechos se le atribuyen al imputado? Homicidio intencional es lo que la Fiscalía busca en esta oportunidad para el señor Edmundo Chirino García. Existe causa probable para su arresto en su oportunidad y de acuerdo al sistema contradictorio de nuestro código penal, se deben debatir las pruebas obtenidas. Se inició el juicio, se verifica de acuerdo a lo que nos explica la teoría, la presencia de todas las partes, incluyendo por supuesto mi persona como fiscal del Ministerio Público. El juez le da la palabra al fiscal del Ministerio Público, se aborda todo lo concerniente a la prueba del acusado, aquellas pruebas que ya me fueron admitidas. Luego habló la víctima, luego habló el imputado. Bueno, de acuerdo a lo que establece la Constitución, el artículo 49 en el ordenal 5, ninguna persona puede ser obligada a confesarse culpable o declararse a sí mismo, ni a su cónyuge, ni a su concubino, ni a algún pariente dentro de grado de consanguinidad de cuarto grado o segundo afinidad. El acusado en esa oportunidad no admitió los hechos. No admitió los hechos y allí es donde el juez da la apertura a la recepción de las pruebas, en como yo como fiscalía evacuaré las pruebas admitidas, por supuesto, anteriormente. ¿Cuáles son las pruebas que tiene la fiscalía? Bueno, en la sentencia igualito podrá verificar las mismas, pero las pruebas que tiene la fiscalía para acusar al imputado es: uno, en el lugar donde fue encontrada la víctima, se encontró que ya había puesto un zarcillo que está vinculado a uno idéntico encontrado en el consultorio del doctor Edmundo Chirino. Es decir, cuando los cuerpos forenses llegaron al sitio donde se encontraba el cuerpo, vincularon un zarcillo que ella tenía puesto en ese momento con uno que fue encontrado en el consultorio de Edmundo Chirino. Prueba número 2. Se practicó de la prueba de iluminol en el mueble de terapia del consultorio del imputado. Es decir, los cuerpos del CICPC, específicamente Pesquisa, realizó una prueba con un elemento que se llama luminol, en el cual pudieron determinar que allí había muestras de ADN que corresponden con la víctima. Es decir, habían restos de sangre, lo cual queda demostrado que en ese lugar, por supuesto, la que ahora es una víctima o la que ahora es una oxisa, tuvo lugar a una especie de confrontación con el imputado. Tercera prueba. Se practicó la prueba de quimioluminiscencia en los dedos del imputado y quedó demostrado la presencia de ADN también de la víctima. Es decir, se prueba a través de esta práctica que hubo un forcejeo y coinciden con las laceraciones que tiene la víctima en la cara al momento de encontrarla. Se realizó la experticia toxicológica post-mortem en la sangre de la víctima y se detectó la presencia de un antidepresivo que fue encontrado justamente en el consultorio del imputado. Los cuales por supuesto eran recetados por él y mantenían a la víctima en un estado, vamos a llamarlo normal, y no de una manera correcta en cuanto a niveles mentales se refiere. Igualmente, como plan número 5, se acredita la relación paciente-médico que existió, por supuesto, entre ellos a través de una foto, a través de las pesquisas realizadas por el Departamento de Informática del CICPC al computador de Edmundo Chirino, y se verificaron fotos encontradas, además de las fotos de ella, de otras personas que, por supuesto, bueno, demostraban el romance que existía entre ellos, más de índole sexual. También por la información contenida en el blog de la víctima, en donde ella relataba que sostenía con el imputado encuentros a todo tipo y todo obra. Prueba número 6.
En uno de los carros del imputado fue encontrada una fruta fermentada que coincidía con algo que tenía la víctima en su estómago al momento de encontrarla. Prueba número 7. También fue encontrado en el carro piedras que pertenecían a uno de los zarcillos, pero en una posición más superior en la oreja que tenía la víctima, y por supuesto estaban a la adyacencia de la víctima, del cadáver de la víctima, y pudieron ser relacionadas. Como prueba número 8, se encontraron en el carro imputado material apéndice piloso, es decir, pelos, quedando demostrado que pertenecían a la víctima, y también fueron encontrados este tipo de material en el consultorio del doctor Edmundo Chirino, dando por hecho de que dos pertenecían incluso a la parte pública de la víctima. Como novena prueba tenemos que se demostró que las 3 fotografías encontradas en el allanamiento de la residencia del hoy acusado corresponden a la oxisa, siendo entre las fotografías encontradas una que aparece ella desnuda o desprovista de ropa. Y por último, la 10ª prueba encontrada es que se determinó que entre el horario de 6:41 a 6:44 de la tarde, el imputado tuvo o realizó una llamada para con la víctima, entendiéndose que justo momentos antes de que se reportara desaparecida la misma, tuvo un contacto con el imputado. Se pudo determinar a través de la pesquisa realizada por el Departamento de Informática del CICPC que una llamada se realizó desde la cordillera, que era el departamento del imputado, a la antena de Sambil, que era donde se encontraba la víctima en ese momento. Se presentaron las pruebas, la fiscalía y la defensa del creyente evacúan las mismas, luego pasan a los expertos, dan sus testigos, dan su opinión, los jueces, el documental, etc. Como parte de la fiscalía, las preguntas correspondientes fueron a mis testigos: si conocía a la víctima, cuándo fue la última vez que la vio, conocía al imputado, etc. Preguntas de rigor para, por supuesto, confirmar con los aspectos de balística, criminología y forense las pruebas que anteriormente le mencioné. Como conclusión a mi intervención, digo que la víctima Roxana Vargas fue asesinada por Edmundo Chirino a través de un fuerte golpe en la cabeza con intención de cometer el crimen. Además de ello, con conciencia plena, y el imputado, llevó a la oxisa al lugar donde se encontraba. El imputado se declaró inocente posteriormente, y la defensa no genera ninguna conclusión. El juez da por cerrado el debate y dicta la sentencia: homicidio intencional, y es sentenciado a 20 años de prisión en el centro de reclusión internado de Yaret número 3. En ese caso es más o menos la teoría que le vengo mostrando. Ya voy a proceder a mostrarle la sentencia. Igualito la va a poder leer, es muy larga, la va a poder leer en mis adjuntos cuando por supuesto suba la actividad. Y por último, profe, la antítesis que yo veo con respecto al fallo, aunque el juez desestimó a través de un fallo y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en donde en el fecha 10 de mayo del 2011 prácticamente querían hacer saber o querían decir que porque la persona era mayor a 70 años y de acuerdo a lo dispuesto o establecido en el artículo 75 de nuestro Código Penal, simplemente debían darle 4 años de prisión, y que el lugar de prisión no debía ser presidio sino prisión, y se le debería aplicar arresto. La pena de los elementos de prueba se evacuaron y la condena pudo ser mayor. Me parece que la fiscalía tuvo la oportunidad de acusar en ese momento al, por supuesto, hoy imputado, o mejor dicho, preso en este momento, ya falleció, pero en su oportunidad lo estuvo, por los delitos de acoso sexual, según lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de la manera en que él mismo redactaba los mensajes y las cartas a la víctima. Hubo un acoso, además de que él era una persona mayor y ella todavía era una adolescente. Aunque era una persona joven, no era adolescente, pero era una persona joven de 19 años y muy manipulable. Existió violación según el artículo 374 del Código Penal, ya que por medio de algún elemento amenazante, en alguna oportunidad, incluso los hechos notorios lo dicen, y lo dispuesto en el blog de la víctima, accedió a tener relaciones con él en alguna oportunidad por miedo, porque se sentía especialmente vulnerable y por razón de su situación. Hubo agravio en razón de la posición del imputado, es decir, valiéndose de su posición como médico psiquiatra de la víctima, él usó sus influencias, manipulación, y alegó algunas veces a la víctima cosas que la llevaron a cometer atrocidades. Si quizás en esa oportunidad se aplicaban estos procedimientos, la fiscalía pudo haber logrado una pena mayor, incluso la máxima de 30 años, profesora. Muchas gracias, disculpe lo rápido de mi intervención, entiendo que son menos de 10 minutos. Y de todas maneras va a estar todo esto guindado en mi aula virtual, y cuando usted disponga, pues lo puede leer con mucha más calma. Muchas gracias.